El martillo de Londres. En el año 1936, Max y Emma Hahn descubrieron un extraño martillo con mango de madera fosilizada incrustado en una roca sólida cerca de London, Texas. Los análisis geológicos posteriores revelaron que la formación donde se encontraba tenía más de 400 millones de años. Sin embargo, el artefacto presentaba una composición metálica sorprendentemente avanzada. 96,6% de hierro con trazas de azufre y cloro. Una aleación artificial que no ocurre de manera natural y que requiere técnicas de fundición altamente desarrolladas, desconocidas hasta la era industrial moderna. Durante décadas, la familia Hahn custodió el misterioso objeto, mostrándolo ocasionalmente a geólogos, metalúrgicos y científicos, quienes coincidieron en que su antigüedad y estructura eran imposibles de explicar. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. El mango de madera, parcialmente petrificado, permanecía firmemente unido a la cabeza metálica, lo que indicaba que el martillo había estado encerrado en la roca durante vastas eras geológicas. En 1983, el investigador y metalúrgico Carl Boch realizó un exhaustivo estudio del artefacto. Descubrió que el hierro no presentaba signos de oxidación, a pesar de haber estado expuesto al ambiente durante millones de años. Su estructura cristalina era tan compleja que ni la metalurgia contemporánea podía reproducirla, lo que sugería técnicas de fabricación superiores a las actuales. Lo más sorprendente fue comprobar que el hierro contenía proporciones elementales inexistentes en materiales naturales de la Tierra. La inusual presencia de azufre y cloro indicaba que el metal pudo haber sido procesado mediante métodos capaces de alterar la composición atómica con una precisión que la ciencia moderna considera imposible. Cuando Boch intentó publicar sus hallazgos en revistas geológicas y científicas, sus artículos fueron rechazados sistemáticamente, a pesar de que se reconocía la rigurosidad de su análisis. El mecanismo de Anticythera. Miles de años antes de que el ser humano supuestamente evolucionara, existen indicios que desafían las creencias fundamentales sobre el desarrollo tecnológico, sugiriendo que capacidades industriales avanzadas pudieron haber existido mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. En 1901, un grupo de buceadores de esponjas halló un fragmento de bronce corroído entre los restos de un antiguo naufragio romano cerca de la isla griega de Anticythera. En un principio, el objeto fue considerado un simple astrolabio, pero estudios posteriores revelaron que se trataba de una computadora analógica sorprendentemente compleja, capaz de calcular posiciones planetarias, predecir eclipses solares y lunares, y seguir ciclos astronómicos con una precisión que no volvería a alcanzarse hasta la aparición de los relojes mecánicos modernos, más de 1000 años después. El mecanismo de Anticythera contenía más de 30 engranajes de bronce finamente elaborados que trabajaban de forma sincronizada para realizar cálculos astronómicos sumamente avanzados. El dispositivo podía determinar las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos para cualquier fecha pasada o futura, demostrando un dominio matemático y mecánico que superaba ampliamente los conocimientos atribuidos a la civilización griega antigua. En la década de 1970, el investigador Dr. Derek de Sola Price llevó a cabo un análisis detallado del artefacto, descubriendo que incorporaba un engranaje diferencial, una tecnología que se creía inventada recién en el siglo XVI. Las relaciones de transmisión del mecanismo utilizaban constantes matemáticas y ciclos astronómicos que requerían un profundo entendimiento de los sistemas planetarios y una ingeniería de precisión
sin precedentes. Lo más extraordinario fue descubrir que el artefacto podía predecir eclipses basándose en el ciclo de Saros, calcular el ciclo olímpico de 4 años y registrar el ciclo metónico de 19 años, empleado en los calendarios helénicos. La sofisticación matemática necesaria para tales cálculos no debería haber existido en el siglo I antes de Cristo. Análisis mediante tomografías computarizadas modernas revelaron que el mecanismo poseía más funciones de las que se creía, incluyendo la capacidad de rastrear todos los planetas conocidos y predecir sus posiciones con décadas de antelación. En efecto, parecía ser una computadora astronómica completa, capaz de modelar el sistema solar con una precisión sorprendente. Cuando ingenieros contemporáneos intentaron recrear el mecanismo de la Anticitera utilizando herramientas modernas, descubrieron que alcanzar la exactitud del original requería niveles de tolerancia que ponían a prueba incluso la tecnología actual. El artesano antiguo que lo diseñó había logrado una perfección mecánica superior a los estándares modernos. La complejidad del dispositivo sugiere que no fue una creación aislada, sino parte de una tradición científica perdida, dedicada a la computación astronómica. Sin embargo, ningún otro artefacto similar ha sido encontrado, lo que alimenta la teoría de una posible eliminación sistemática de dispositivos equivalentes. Las instituciones académicas continúan enfrentando dificultades para explicar cómo los antiguos griegos pudieron haber alcanzado tal nivel de conocimiento matemático y de ingeniería. Este mecanismo rompe las líneas temporales convencionales del progreso científico y sugiere que una ciencia avanzada pudo haber existido en la antigüedad. Hoy, los museos exhiben el mecanismo de Anticitera como un símbolo del ingenio helénico, pero con frecuencia minimizan sus implicaciones revolucionarias para la comprensión real de las capacidades tecnológicas antiguas. Los materiales educativos tradicionales suelen enfocarse en el valor cultural de los hallazgos antiguos, más que en su posible complejidad técnica, evitando reconocer descubrimientos que contradicen las cronologías históricas aceptadas. Sin embargo, el mecanismo de Anticitera constituye una prueba contundente de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos mecánicos y matemáticos altamente desarrollados, que la historia moderna ha subestimado sistemáticamente. Esto sugiere que el avance tecnológico no ha seguido una progresión lineal, como se enseña habitualmente, sino que sofisticadas capacidades científicas pudieron haber existido mucho antes de lo que admite la historia oficial. El artefacto de Coso. En 1961, los coleccionistas Wallace Lane, Virginia Maxey y Jack Kenny encontraron, mientras buscaban geodas en las montañas Coso de California, un objeto que parecía ser una bujía incrustada en roca sólida. Los análisis indicaron que la roca tenía aproximadamente 500.000 años de antigüedad. Al ser examinada mediante rayos X, se reveló en su interior una bujía moderna perfectamente conservada, rodeada por una envoltura hexagonal de material petrificado, cuya formación geológica se remontaba a eras prehumanas, mucho antes de la invención de los motores de combustión interna. La estructura rocosa no mostraba signos de manipulación reciente ni de inserción artificial. Todo indicaba que la carcasa mineral se había formado naturalmente alrededor del objeto metálico mediante procesos geológicos que requerían cientos de miles de años. Aún así, los componentes internos del artefacto permanecían en perfecto estado de conservación. Un estudio con rayos X, realizado en el King College, reveló la presencia de un eje metálico, un aislante cerámico y una rosca de precisión, todos idénticos al diseño de las bujías modernas. El grado de conservación era tal que podían distinguirse claramente
mecanismos de resorte y componentes eléctricos. Elementos que, según la cronología convencional, no deberían haber existido en tiempos prehistóricos. Lo más asombroso fue descubrir que el diseño exacto de la bujía coincidía con patentes registradas en el siglo XX, aunque la formación rocosa que la contenía tenía centenas de miles de años, según los análisis geológicos. El objeto representaba, por tanto, un anacronismo tecnológico imposible, un artefacto moderno encerrado en una roca de antigüedad inverosímil. Cuando los descubridores intentaron presentar el hallazgo a museos y universidades, las instituciones académicas lo descartaron de inmediato, calificándolo como una intrusión moderna, a pesar de la evidencia geológica que demostraba su autenticidad. Los investigadores se rehusaron a efectuar análisis más profundos que pudieran confirmar la imposible antigüedad del artefacto. La censura científica se intensificó cuando geólogos independientes corroboraron que la formación rocosa no presentaba señales de alteración reciente, y que el objeto había quedado atrapado de forma natural a lo largo de procesos geológicos prolongados. Estas pruebas contradecían por completo las líneas temporales establecidas para el desarrollo tecnológico humano. Las revistas científicas se negaron a publicar estudios sobre el artefacto de Coso, argumentando que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, aunque paradójicamente, también rehusaban examinar las pruebas disponibles. Los organismos geológicos gubernamentales eludieron investigar el sitio del hallazgo, alegando limitaciones presupuestarias y prioridades de investigación distintas. Poco después, el área fue restringida al acceso público, bajo la excusa de protección ambiental. Intentos recientes de aplicar técnicas analíticas modernas al artefacto han sido bloqueados, con el argumento de que la pieza se encuentra en una colección privada y no está disponible para estudios científicos. No obstante, las radiografías y fotografías originales siguen existiendo, documentando sus características inexplicables. El artefacto de Coso constituye una evidencia física de que una tecnología semejante a los motores de combustión interna pudo haber existido cientos de miles de años antes de la historia humana conocida, cuestionando los cimientos del relato tecnológico tradicional y sugiriendo que avanzadas capacidades de ingeniería podrían haberse desarrollado mucho antes de lo que admiten las cronologías oficiales. La batería de Bagdad. En 1936, el arqueólogo alemán Wilhelm König realizó un hallazgo desconcertante en las cercanías de Kuyut Rabu, un antiguo sitio arqueológico situado en Bagdad, Irak. Durante una excavación, descubrió una colección de vasijas de barro que databan de aproximadamente 2000 años de antigüedad, pertenecientes al período Parto. Lo que al principio parecía ser simple cerámica ritual, pronto reveló un misterio tecnológico imposible para su época. Dentro de las vasijas se encontraron cilindros de cobre, varillas de hierro y restos de material bituminoso que parecían haber servido como sellante. König observó que la disposición interna de estos elementos coincidía con el diseño básico de una batería eléctrica, similar a las utilizadas en el siglo XIX. Según sus cálculos, si las vasijas se llenaban con una solución ácida o alcalina, como vinagre o jugo de uva fermentado, podrían generar una corriente eléctrica constante. El descubrimiento fue tan insólito que muchos investigadores lo consideraron una anomalía arqueológica, ya que implicaba la existencia de conocimientos electroquímicos avanzados en una era donde la electricidad no debería haber sido comprendida. Sin embargo, los experimentos modernos con réplicas funcionales del artefacto confirmaron que las vasijas podían producir entre 1 y 2 voltios de energía, suficientes para electroplatar metales
o generar reacciones químicas controladas. Algunos estudiosos propusieron que las baterías de Bagdad pudieron haberse utilizado en rituales religiosos para crear efectos luminosos o sensaciones de energía divina, mientras que otros sostienen que fueron empleadas para recubrir objetos metálicos con oro o plata, demostrando un dominio técnico mucho más sofisticado de lo que se creía posible en el mundo antiguo. Los análisis metalúrgicos demostraron que las vasijas estaban construidas con precisión milimétrica, y los metales utilizados tenían un nivel de pureza inusual para la época. Estas características apuntaban a una comprensión avanzada de procesos eléctricos y químicos, lo que contradice directamente las cronologías tecnológicas oficiales. A pesar de la evidencia, muchos arqueólogos e instituciones académicas rechazaron las conclusiones de Koenig, argumentando que se trataba de una interpretación moderna aplicada a un objeto antiguo. Sin embargo, la posibilidad de que civilizaciones preclásicas hubieran descubierto la electricidad miles de años antes de Benjamin Franklin o Volta sigue fascinando y dividiendo al mundo científico. Réplicas del dispositivo, construidas con materiales idénticos, continúan funcionando hoy, demostrando que el principio eléctrico detrás de las vasijas es científicamente válido. La batería de Bagdad representa, por tanto, una evidencia tangible de que los antiguos pueblos de Mesopotamia poseían conocimientos tecnológicos y experimentales muy superiores a los atribuidos por la historia tradicional. El artefacto desafía las líneas temporales del progreso humano, planteando una pregunta fundamental. ¿Cuántas otras invenciones se perdieron en los abismos del tiempo, esperando ser redescubiertas? La olla de Dorchester. La olla de Dorchester fue descubierta a unos 15 pies de profundidad, incrustada en una roca sólida que no mostraba signos de alteración reciente. El recipiente estaba intacto y presentaba evidencias claras de manufactura precisa. Paredes de grosor uniforme, incrustaciones decorativas y un acabado superficial que demostraba conocimientos metalúrgicos avanzados. Los análisis metalúrgicos realizados revelaron que la vasija estaba compuesta por una aleación metálica desconocida, imposible de identificar con las técnicas analíticas disponibles en ese tiempo. Su composición contenía elementos y proporciones no naturales, lo que sugería el uso de procesos de fabricación extremadamente sofisticados, muy por encima de las capacidades industriales del siglo XIX. Lo más sorprendente eran los patrones ornamentales que cubrían la superficie del objeto. Los diseños, incrustados con plata, mostraban un nivel de detalle y simetría que desafiaba por completo las suposiciones sobre las habilidades artísticas prehistóricas. Las formas geométricas y los motivos florales indicaban un conocimiento avanzado del diseño, así como una precisión artesanal excepcional. La Sociedad de Historia Natural de Boston examinó el artefacto y confirmó su antigüedad geológica, aunque admitió que la sofisticación de su fabricación no podía explicarse por ninguna cultura prehistórica conocida. Publicaron inicialmente sus hallazgos, pero poco después retiraron su apoyo a la investigación, pues el descubrimiento contradecía las cronologías arqueológicas oficiales. Cuando los periódicos difundieron la noticia, la comunidad académica descartó rápidamente la olla de Dorchester como una simple anomalía geológica, atribuyéndola a una formación natural mal interpretada. Sin embargo, la evidencia física del tallado, las incrustaciones y la forma regular demostraban un trabajo humano imposible de replicar por procesos naturales. El rechazo institucional se intensificó cuando metalúrgicos independientes confirmaron que la composición del metal y la precisión de manufactura superaban ampliamente lo que era alcanzable
con la tecnología industrial de la época. Esto implicaba la existencia de una metalurgia avanzada en tiempos prehistóricos, mucho antes del surgimiento de las civilizaciones conocidas. Los museos se negaron a exhibir la olla, argumentando que su presentación podría confundir la percepción pública sobre las capacidades tecnológicas antiguas. Finalmente, el artefacto desapareció del registro público, y su paradero actual se desconoce. Los intentos recientes por localizar la pieza para un nuevo análisis han sido infructuosos, aunque los registros históricos de su descubrimiento y examen inicial permanecen documentados. La olla de Dorchester representa una posible evidencia física de que capacidades metalúrgicas y artísticas altamente avanzadas pudieron haber existido decenas de miles de años antes de la historia humana aceptada, desafiando las bases del desarrollo tecnológico prehistórico y sugiriendo que la fabricación sofisticada podría haber surgido mucho antes de los plazos reconocidos por la arqueología moderna. Las esferas de Klerksdorp. Durante las últimas décadas, mineros sudafricanos han desenterrado cientos de pequeñas esferas metálicas en formaciones rocosas precámbricas con una antigüedad cercana a los 3.000 millones de años. Conocidas como las esferas de Klerksdorp, estos objetos han desconcertado a geólogos y científicos por igual. Las esferas están compuestas de pirita y hematita, materiales que, aunque naturales, presentan evidencias de manipulación artificial. En su interior, se han identificado estructuras concéntricas y materiales distintos, lo que sugiere que fueron creadas mediante procesos tecnológicos controlados, en una época en la que la Tierra aún estaba desarrollando sus primeras formas de vida microbiana. De forma casi perfecta, las esferas varían entre 1 y 4 pulgadas de diámetro, y muchas de ellas muestran 3 ranuras paralelas grabadas alrededor de su circunferencia. Las marcas son tan uniformes y precisas que parecen haber sido mecanizadas con herramientas avanzadas, lo cual resulta imposible según el marco geológico tradicional. Los análisis geológicos confirman que estas esferas estaban encerradas en formaciones naturales de la era precámbrica, es decir, hace aproximadamente 2.800 millones de años. En aquel periodo, la atmósfera terrestre carecía de oxígeno, y la vida se limitaba a organismos unicelulares simples, por lo que no existían condiciones para la fabricación artificial de tales objetos. El misterio de las esferas de Klerksdorp plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo pudieron surgir objetos tan perfectamente diseñados en una era anterior, incluso a la vida compleja? Para algunos investigadores, estas esferas podrían ser restos de una civilización desaparecida o de procesos tecnológicos prehumanos que desafían por completo el paradigma científico actual. Para otros, son simplemente anomalías geológicas inexplicables, vestigios naturales que imitan el diseño inteligente. Sin embargo, su forma perfecta, simetría precisa y origen en rocas de miles de millones de años continúan desafiando los límites de nuestra comprensión sobre la antigüedad del conocimiento y la tecnología en la Tierra. La fabricación artificial de estos objetos resulta imposible según las cronologías evolutivas tradicionales. Lo más sorprendente es el hallazgo de que muchas esferas son huecas y contienen materiales que no deberían existir en formaciones naturales. En su interior, se han detectado sustancias desconocidas, no identificables mediante los métodos químicos convencionales, lo que sugiere la intervención de procesos de manufactura que emplearon materiales y técnicas más allá del entendimiento científico actual. Las esferas exhiben rasgos de ingeniería de precisión.
tales como densidad uniforme, geometría perfectamente esférica y estructuras internas complejas, indicios de que fueron creadas con fines tecnológicos específicos. El nivel de exactitud requerido para su producción supera ampliamente las posibilidades de los procesos geológicos naturales. Cuando los geólogos intentaron clasificarlas como concreciones minerales, los análisis químicos demostraron que su composición y estructura eran incompatibles con cualquier mecanismo de formación natural conocido. Todo indicaba que se trataba de auténticos artefactos manufacturados, encapsulados en rocas de origen precámbrico. Los museos que poseen algunas de estas esferas las exhiben como rarezas geológicas, evitando referirse a su posible origen artificial. Los materiales educativos suelen centrarse en su antigüedad y composición.